Yo he sido remera desde los 9 añitos hasta el 2021 y yo estando en Galicia, el sueño que tiene todo remero, por la cultura que hay aquí de las traineras y del remo, es venir aquí. Me llamaron de Orio, ostras, quizás es la oportunidad de cumplir el sueño que tengo desde pequeña. Yo se lo dije a mi madre y me dice, ay, qué loca, no vayas. Dejé todo, o sea, dejé allí a mi familia, a mis amigos, a mi pareja. Era la primera vez que Orio tenía la posibilidad de ganar la regata de casa, la regata del pueblo. En mitad de la regata, en la virada, se me partió el tolete, entonces yo no podía hacer nada. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que ellas no se queden sin la bandera de casa? Y yo lo único en lo que me sentía válida, que me sentía querida y que me sentía que valía para algo, era remando y consiguiendo lo que mi cabeza me tenía que decir que tenía que conseguir para ser buena, ¿no? Para ser la mejor. Porque un deportista quiere ganar y eso no te permite crecer, que nunca estás siendo suficiente y nunca vas a llegar, nunca llegas. ¿Y eso te derivó en un problema de TCA? Yo, mi relación con la comida nunca fue buena, me desmayaba a veces y me salió con el cardiólogo de que tenía lo que es la musculatura del corazón tan débil que podría sufrir un riesgo de fallo cardíaco en cualquier momento. Entonces en ese momento yo tuve que parar. En ese proceso escribiste este libro que se llama Remando en la oscuridad. De las cosas quizás que más orgullosa me siento en mi vida, el saber que he aportado algo a alguna oscuridad de alguien. Y empezaste con el triatlón además. Lo que quería con ello era demostrarme a mí misma que podía, porque los demonios están ahí y en el momento que vuelves a entrar en la rueda aparecen. Yo no quiero vivir así más días de mi vida. Sandra Piñeiro, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy entusiasmada de estar aquí, de estar con vosotros, de aprovechar, charlar un poquito. Y tenía ganas de estar en este podcast, porque tengo escuchado hablar muy bien de él, a ver cómo lo puedo encajar yo, ya que al final no vengo tampoco mucho del mundo de la empresa, pero espero poder aportar algo. Y yo creo que vamos a pasar un rato súper ameno y súper enriquecedor, por lo menos para la gente yo creo que sí, para nosotros también. Seguro que sí. Bueno, las claves al final del mundo del deporte muchas veces son aplicables a empresa y contigo seguro que conseguimos sacar buenos consejos y buenas herramientas. Pues nada, este es el segundo episodio que grabamos aquí en The Social Hub. Nos han abierto sus puertas, hemos cambiado un poquito de escenario, pero bueno, encantados de poder hacerlo y de hacerlo además contigo. Sí, y vamos a empezar, como solemos empezar siempre en el podcast, una pregunta abierta que luego la coges por donde quieras, que es, para la gente que nos está escuchando, ¿quién es Sandra Piñeiro? ¿Qué haces y por qué haces lo que haces? Mira, hay algo de esta pregunta que siempre la gente tiene la manía, entre comillas, de decir qué es lo que hace. ¿No? Es cuando te dicen, ¿y tú quién es? ¿Sandra quién es? Y dices, pues Sandra es una entrenadora que se dedica al deporte, bien como deportista, bien como profesional, pero yo creo que yo voy más allá de eso. Yo creo que mis valores y cómo yo enfoco mi modo de vida, creo que es mi forma de aportar al mundo en el que estoy, mi forma de intentar colaborar y hacer que lo que me rodea que sea mucho más a nivel de igualdad, de salud sobre todo, que la gente sea más empática, ¿no? O sea, que sea más consciente de cuáles son las problemáticas que hay a día de hoy y qué puede aportar con ello, ¿no? Trabajando bien de forma sinérgica y todos juntos. Entonces yo creo que la parte del deporte está muy bien, pero la parte de valor humano que intento inculcar a la gente que me rodea, yo creo que es la más importante de mí. Y que lo inculcas además desde el ejemplo de cómo eres, porque yo te conozco personalmente y no solo por cómo comunicas, sino por lo que practicas, vamos, eso lo haces. O sea. Pues eso es un piropo para mí. Yo es lo que intento. Sí, yo te iba a preguntar un poco eso, ¿no? Porque dices que uno de tus objetivos es intentar inspirar a la gente o intentar inculcar. ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los puntos en los que te apoyas para llegar a ese objetivo? Yo el primero, siempre la empatía. Luego el trabajo en equipo, que para mí es primordial. Yo, la parte del deporte que estás diciendo, yo vengo de un deporte de equipo y para mí todo lo que me ha enseñado el deporte lo puedo extrapolar a todo, a relaciones, a trabajo, a amistades, a familia, a la gente con la que estoy a día. Yo creo que el trabajo en equipo es mi factor número uno. Luego la empatía, el intentar, ¿no? El ser solidario, el ser compañero, yo creo que eso es lo más importante que yo creo que puede definir y que puedo aportar en ese sentido. Vale, vamos a empezar también, Sandra, más allá de por toda esa parte de los valores que predicas y practicas, por tu historia, ¿no? Porque eres gallega, que resides aquí en Irún. No se me nota ya mucho el acento, pero... No, ya... Un poquito así. Bueno, ya muy poco. Pero sí. Pero eso, eres gallega y además viniste aquí muy tarde, muy tarde, quiero decir que ya eras mayorcita cuando viniste. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido tu recorrido? ¿Qué te trajo hasta aquí? A ver, en sí me trajo el deporte.
Yo he sido remera y soy, porque quien es remero siempre es para toda la vida, aunque deje. Desde los 9 añitos hasta el 2021, y yo estando en Galicia acabando la carrera, el sueño que tiene todo remero, por la cultura que hay aquí de las traineras y del remo, es venir aquí, poder vivir la experiencia de estar en un equipo de aquí, cómo lo vive, cómo lo disfruta y que en sí es cultural, o sea, el remo aquí es cultural, no es como en cualquier otra comunidad. Entonces a mí se me dio la oportunidad de venir aquí, de acabar mis prácticas aquí, y cuando me llamaron para ficharme fue como, ostras, quizás es la oportunidad de cumplir el sueño que tengo desde pequeña. ¿Pero tú competías en la élite allí en Galicia? En Galicia es diferente, los equipos no son iguales que los que hay aquí. Aquí el remo, quien es remero, es una prioridad. En Galicia, como es muy complicado poderte dedicar a ello profesionalmente, entre comillas, tener un equipo que sea igual de comprometido que tú o que tenga el mismo objetivo que tú es complicado. Entonces lo que ves dentro de un equipo de 20, entre 15 y 20 personas son 5 que pueden aportar mucho, 5 que están a medias tintas y el resto que lo tiene como ocio y que no lo ve como un objetivo. Yo desde pequeñita lo tenía claro, yo quería cumplir los sueños que tenía y soy consciente que allí no lo iba a hacer. He disfrutado mucho, he aprendido un montón, he tenido compañeras y las tengo a día de hoy que son amigas, pero allí no iba a conseguir. ¿Y de dónde te nace esa pasión por el remo? Pues esa es buena pregunta. A ver, en sí, yo siempre fui muy inquieta y necesitaba como descargar toda mi energía en algún sitio. Probé voleibol, probé un mogollón de deportes hasta los 9 años antes de empezar ahí. Y en el momento que empecé ahí dije, esto es lo mío, es bruto, es duro, yo que siempre fui una chica muy enérgica y muy bruta. Y ahí pensé, vale, aquí me gusta, aquí encajo. De hecho, no éramos muchas chicas en ese momento. Yo estuve los primeros años sin poder competir a nivel oficial porque no tenía equipo de chicas. Entonces yo iba, estaba con los chicos, con alguna mujer de otra categoría y tal, pero no tenía equipo. Pero el estar allí simplemente y el sentirme parte de algo, parte de una familia, parte de un conjunto, yo creo que eso fue lo que me generó esa adicción y ese querer estar. Y llegaste a ese... No, me refiero... No, que llegaste entonces a ese nivel en el que estabas con otras compañeras para las cuales no era una prioridad el remo, ¿no? Exacto. Y te llamaron de Orio. Exacto, me llamaron de Orio y dije, es el momento. Me vine, dejé todo, o sea, dejé allí a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, la carrera la hice a distancia durante meses. ¿Sin pensarlo casi o tuviste...? No, sin pensar. Así o sea, en el momento claro, que la habían llamado de su sueño. Ya. De hecho, se lo dije a mi madre y me dice, ay, qué loca, no vayas, pero que vas, que aún te queda acabar la carrera, que tienes aquí todo, que tienes las competiciones. Y es como, esta oportunidad o la cojo ahora o no la voy a volver a tener. En ningún momento vuelvo a tener 20 años, puedo irme sin tener ningún tipo de responsabilidad y poder dedicarme a lo que me apasiona y poder llegar a cumplir mis sueños si tengo la oportunidad. Y por lo menos tener un equipo que sé que es comprometido y también me apetecía el verme dentro de otro equipo, porque es diferente estar en un sitio y al final pues ser de las que más aporta en ese sentido, porque es la más comprometida dentro de él. La que empuja, ¿no? Un poco. Exacto, a ir a un sitio que eres la nueva y que eres la que te tienes que ganar el sitio y demostrar que mereces estar ahí dentro. Entonces también para mí va a ser un aprendizaje enorme, de la leche. Y fue duro, también lo digo, venir a un sitio que no controlas el idioma, sobre todo a un pueblo como es Orio, que se habla mucho euskera. Para mí fue raro, muy raro, y te sientes sola, sobre todo al principio, pero luego el sentirte parte del equipo vino en nada, o sea, vino de la mano. O sea, te lo pusieron fácil. Me lo pusieron muy, muy fácil. A día de hoy, para mí, Orio es mi casa. Por mucho que viva en Donosti, en Irún, Orio es mi casa, y siempre que voy allí estoy con todo el mundo, hablo con todo el mundo, sigo quedando con mis compañeras de equipo, y para mí es la familia que tengo aquí en ese sentido. Y siempre va a ser así, bien por la trayectoria deportiva y bien por la parte personal que compartieron conmigo. ¿Y cómo es tu llegada a Orio? O sea, más allá de esa parte de la acogida que te hacen, a un equipo, o sea, tú pasas de un equipo donde hay gente, pues eso, que se lo toma más en serio, gente que menos, a un equipo que ya todas van a full, ¿no? A intentar sacar los objetivos al máximo. ¿Notaste mucho cambio de exigencia? Sí, notas muchísimo cambio. Y luego es bonito, porque también saca una parte de ti que tú desconoces, ¿no? Porque es diferente el estar en un sitio en el que tú intentas dar tu 100%, pero al final acaba siendo el 80% porque ese 20% lo estás tratando de dedicar a empujar al resto de tu equipo. En cambio aquí, el saber que puedes expresarte en tu 100%, exprimirte en tu 100%, y luego cada una aporta un poco a cada una desde una competitividad súper sana, porque al final hay números, ¿no? En una trainera hay 13 sitios, somos 20. Ahí hay una competitividad, hay gente que se tiene que ganar el sitio, pero... 20 en el equipo y hay 13, o sea, como en el fútbol, que hay suplentes. Exacto. La cuestión es que dentro de eso, y dentro de esa competitividad de quién tiene que tener ese sitio,
yo sé que si a mí esta persona me está exprimiendo y yo estoy compitiendo con ella un día de un entrenamiento, para mí es bueno y para ella también es bueno, porque a mí me hace salir de mi zona de confort. Yo me encuentro cómoda dentro de la incomodidad, que eso es súper importante. El tener ese espacio de aquí estoy incómoda, pero crezco. Y saber que yo crezco, ella crezco y el resto de las 20 crecen, es como hay 13 que reman, pero en realidad somos 20. Y siempre lo decimos, tú estás en tierra, pero tú te mereces igual estar dentro que las otras 13. Y lo veíamos como eso, o sea, no había... Había mucho compañerismo. Sí, no había nada de toxicidad, que eso pasa mucho, de alguien que queda fuera y es un poco como envenena, ¿no? Envenena de yo no me merezco estar fuera, aquí no. O sea, es como yo soy consciente de la que está dentro, se merece estar dentro también. Porque ha currado como yo, se ha esforzado como yo y no tengo ni una sola duda de que ha puesto todo de ella para estar ahí dentro. ¿Que le ha tocado a ella? Pues quizás es mejor que yo o quizás en esta competición puede aportar algo más que yo, pero no es mejor que yo. Y todo ese trabajo mental de preparación, de conseguir que funcionaseis casi como un equipo y una familia y no tanto como una especie de competición interna también, que muchas veces ocurre, fue un poco gracias al entrenador, al equipo que teníais, es un poco también parte del carácter del remo. Del carácter del remo te diría que no, porque yo soy consciente y conozco a gente de muchos equipos, al final tienes amigos en todos sitios y es muy difícil el ser capaz de gestionar un vestuario. Y sobre todo un vestuario donde pueda haber muchos líderes y muchos caracteres de liderazgo. Entonces el saber gestionar eso y que ese liderazgo sea positivo y no sea tóxico es complicado. Entonces yo creo que de la mano de todas, que éramos un equipo como muy bueno en el sentido, éramos muy sano, muy equilibrado y quien nos dirigía nos hacía ir por el buen camino. En el momento que alguien se salía un poco, había una corrección, lo hablábamos, lo comunicábamos y ya está, pero nadie se iba para casa con un malestar o nadie se iba para casa con un mal pensamiento. Si yo tenía una duda, si yo tenía una mala sensación de ese día o un rifirrafe con alguna, porque tiene rifirrafes como pasan, pero la cuestión es, yo lo tengo, lo hablo y no me lo llevo para casa. Yo soy clara contigo y soy transparente porque a mí me conviene que seamos transparentes, me conviene yo saber que puedo confiar en ti y que tú puedes confiar en mí. Porque al final tenemos que ir a una. O sea, ahí no va a haber individualismo, sino que vamos a ir todas a una. Entonces yo tengo que saber y tengo que poner el 100% de mí sabiendo que las que van detrás o las que tengo delante, que van a aportar ese 100%. Y yo, con confianza, ciega 100. ¿Y cómo era un día a día, por ejemplo? Ahí me refiero de lo que te suponía a ti de entrenamiento y de tu disciplina diaria, tus hábitos diarios. ¿Cómo era un día a día en ese equipo? Dependía de la época del año. En invierno solíamos hacer mucho más tierra, mucho más gimnasio. De hecho, sesiones de agua hacíamos los fines de semana porque era más primordial tener una condición física y que tu cuerpo estuviese preparado para todas las sesiones de agua que venían después. Pero en plena pretemporada, quizás antes del periodo competitivo, que es donde hay más carga, pues tendrías a lo mejor 1 hora de trabajo de fuerza, otros 45 minutos de trabajo de preventivo, tema de core, tema de movilidad, de todo movilidad articular y activación, y luego pues tranquilamente se te iban 2 horas de agua, a lo tonto. Tú entre que vas y te vas para casa, entre que vas estás de cháchara, no sé qué, no sé cuánto, pues 5 horas al día le puedes dedicar perfectamente. Yeah. ¿Y eso se compaginaba con algún trabajo? Eso lo intentas compaginar con algún trabajo, pero sí que es verdad que en el tema del remo femenino eso está complicado. Por eso tú lo comparas con el remo masculino, y el remo masculino pues la gente se retira más tarde porque se puede profesionalizar y tienen sueldos con eso. En cambio las mujeres nos tenemos que retirar antes porque en el momento ya que necesitas tener un trabajo y cumplir más horas, pues a ti no te dan ningún sueldo. Exacto, exacto, es incompatible. Entonces, a día de hoy espero que cambie, yo creo que va por el progreso de cambiar, pero en ese momento no era así. Entonces dedicas muchas horas a algo que es por devoción. Es por devoción porque no te va a dar de comer en sí. No te puedes ganar la vida con ello. Te la ayuda y te la facilita, sí que es verdad, porque tampoco vas a 2 tintas, pero no puedes vivir con eso solo. No, pero eso lo raro es encontrar equipos como aquí que están comprometidos a dedicar 5 horas al día, cuando lo normal sería tener equipos como los gallegos, pues que dedican pues eso, su afición de voy a entrar al gimnasio 1 hora al día. Exactamente, es que eso es lo complicado, porque aquí es lo prioritario y no ganas y no vives de esto. Allí no es lo prioritario porque eres consciente de que esas 5, 4, 6 horas las que dediques no vas a vivir de ello. Entonces digo, ¿para qué voy a estar dedicando esto si yo tengo mi trabajo, tengo mis hijos, pues yo qué sé, tengo mis clases particulares, me apetece apuntarme a CrossFit también y hay gente que es así, que está a 40.000 actividades a la vez y remo es una más. Aquí el remo es cultural y aquí el remo es prioritario para la gente que lo practica y eso es lo que se nota. Y antes... Dale. No, te iba a preguntar que antes decías que los valores o que los aprendizajes que te ha dado el deporte, el deporte un poco más de élite y de equipo, los has podido extrapolar a todos los ámbitos de tu vida. Me da igual a las relaciones, al trabajo.
Pues te iba a preguntar un poco cuáles son esos valores tan importantes que, bueno, que te llevas del deporte. Lo dije también antes, para mí el primero, el trabajo en equipo. Es la base de la pirámide de todo, pero de todo. Luego, el compañerismo, la disciplina, la resiliencia, el ser resolutivo, porque al final también tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que ser consecuente, ver qué es bueno para el equipo, qué no es bueno para el equipo, porque tú, algo que actúes, puede perjudicarle o puede ser beneficioso. Entonces tienes que saber cómo moverte dentro de esas arenas movedizas. Pero ya te digo, dentro del trabajo en equipo, todo eso. O sea, yo lo extrapolo a todo, pero a todo, a mi trabajo, y como lo he hecho desde pequeña, es parte de mí. O sea, yo siempre decía, buscas en el periódico, buscas en el diccionario Sandra y aparece mi cara con un remo, porque todo lo que me ha dado remo es lo que soy a día de hoy. Por eso digo que seré remera para toda la vida, aunque ya no esté remando, porque todos los valores que me ha dado, soy lo que soy a día de hoy, en todos los ámbitos de mi vida. Y eso es súper agradecido y yo creo que sería bonito que todo el mundo en algún momento llegue a practicar algún deporte de equipo o algo, porque es algo que te va a aportar mucho en todos los sentidos. Ya no solo a nivel ni personal, sino a nivel en todos los sentidos, profesional, de relaciones, de pareja, de todo, de todo. O sea, eres tú completamente. Y dices que buscas en diccionario Sandra, apareces tú con un remo, pero buscas en Google o en YouTube Sandra y aparece un vídeo donde representa perfectamente esto que estás diciendo de trabajo en equipo. Pero que sale Sandra ahí representando esto que está contando. Bai, bate gabe. Keinua eginez. Keinua egiten ari da. Ai ama. Hautxe sekula ikusi gabea. Sandra Piñeiro. Bai, ikusita genuen, mutilen artean. Keinua. Bai, keinua Y egiten. luego nos contabas la intrahistoria de este vídeo también, ¿no? Para conocer. Portu barruan aurten. Bai. Zera, min hartu zuenean uste dute Zumaiako arraunari batek mutilen edo. batek. Uste du baiet. Eta hor, arraun hortxe dauka, ba? 8 segundos. Ahora. Arraun hortxe Tiene que dauka. ser durísimo, ¿no? Ordezko arrauna. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Horrek ez du ematen justu hortxe kokatuta dagoelako. Begira Sandra Piñeiro Galiziarraren etxipena, ez da? Izugarria. Katamaraneko iruditik ikusi du koleterik baute duenez. Iruditu? Besi horiek ez Zuloa Bai, koletere ikusten da, Mikel. Koletera bai, baina Koleteraren osorik ezin ertza ikusten. ikusten da. Ertza bakarrik ikusten da. ¿Y nos puedes contar la intrahistoria de este vídeo? Tiene mucha parte, aparte lo que se refleja ahí, ¿no? De compañerismo, de trabajo de equipo, de todas a una. Ese día, por poneros un poquito en contexto, era la primera vez que Orio tenía la posibilidad de ganar la regata de casa, la regata del pueblo. Era mi primer año allí. Era la primera vez que iba en la posición de marca, que es de las más importantes o las que más responsabilidad tiene dentro de un bote. Y a desgracia o a suerte, en mitad de la regata, en la virada, se me partió el tolete. Entonces yo no podía hacer nada. Dentro de eso es como, uno, pienso en mi equipo, yo no tengo espacio para mí, es como, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que ellas no se queden sin la bandera de casa porque a mí me haya pasado esto? Luego, ¿cómo puedo hacer para que sigan igual, que sigan haciendo lo que estamos entrenando, lo que hemos hecho todo este tiempo, y que yo no sea algo que vaya a restar en ese sentido? Porque me caería en la conciencia toda la vida y no me lo perdonaría jamás, aunque sé que no es mi culpa. Pero solo el pensar que por ese detalle, que haya pasado algo, que ellas no lo hayan conseguido cuando iban a ganar sí o sí, para mí me caería en la conciencia para siempre. Entonces yo tenía esa presión, tenía esa exigencia mía de estoy en un sitio potente, no me puedo quedar así sin hacer nada. Y luego el decir, vale, vamos delante, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo aportar sin nada que reste lo menos posible? ¿Cómo ser menos lastre dentro del equipo? Entonces lo que hice fue jugar con las inercias de los pesos. En mi sitio, las que van detrás siguen mi remada, porque al ir aquí delante, las que vienen todas detrás lo que hacen es seguir tu ritmo y seguir tu remada. Entonces digo, aunque no me vean el remo, que me vean la espalda. Entonces eso al final es una cadena. La de 2 me ve, la de 3 me ve y todo hacia atrás, van viendo mi espalda y van tirándose a la misma vez que yo. Entonces dentro de eso es lo mejor que he podido hacer y no podía hacer otra cosa. Hay gente que dice, ¿Se dieron cuenta? Hay gente que no. No, de hecho escucharon un golpe. Yo en el momento dije, oh, vale, dejé el remo aquí. Digo, ¿ahora qué hago? Fueron 5 o 6 segundos, o sea, no fue mucho más. Digo, vale, muévete, o sea, quieta no puedes estar, ya pensarás algo mientras vas haciendo cosas. Entonces empecé a moverme y dije, lo mejor que puedo hacer es esto. Y había gente atrás que ni se dio cuenta. Las únicas que se dieron cuenta son las 3 que están a mi alrededor. Y atrás se ponían a contar y decían 1, 2, 3, 4, uy, si falta un remo, pero como veían que íbamos delante no decían Sí, y bastante tenemos en este momento con Exacto, pero las que estaban cerca, yo sé que estaban, aparte de preocupadas por mí, estaban diciendo, vale, Sandra no está, yo tengo que dar mi 120%, porque Sandra no está. Entonces, yo por el equipo tengo que completar lo que alguien no puede estar dando. Y eso es lo bonito del equipo, por eso digo que cuando una falla,
el resto tienen que hacer lo que esa persona no puede. Y cuando sea otra, a mí me tocará hacerlo y lo haré encantadísima porque el equipo es eso. El equipo es estar cuando una no puede estar. Y cuando todas podemos estar, disfrutarlo y sacar lo mejor de nosotras. Sí, sí, no, y además esto, pues eso tiene todo que ver con lo que decías de trabajo en equipo, o sea, es el ejemplo perfecto, que además se pone mucho, yo creo en todas partes, pero aquí en particular, por el remo, ¿no? Que es el deporte por antonomasia del trabajo en equipo de Guipúzcoa, Euskadi. Entonces, yo creo que es un ejemplo que incluso lo han puesto, me dijiste el otro día, en el Real Madrid y no sé qué, y te van para un montón de charlas. Sí, sí, sí. Al final es bonito, ¿no? Que de una situación que es un problema, entre comillas, que haya un aprendizaje y que haya otro prisma, ¿no? Que es como, vale, de aquí, ¿qué saco? Saco esa capacidad resolutiva, saco esa visión y esa imagen de trabajo en equipo y de deporte sinérgico, de cómo se ve que todas las piezas son importantes. Y yo creo que tanto a nivel de empresa como a nivel de cualquier otro punto, que es súper importante extrapolarlo. Por eso el deporte se aplica a todos lados y estos valores se aplican a todos lados. Y no todo el mundo sabe trabajar en equipo, porque yo conforme voy creciendo y conforme pasan los años me doy cuenta de que no todo el mundo sabe trabajar en equipo. De hecho, es algo que carece la mayoría de la gente, que cree que sabe trabajar en equipo, pero no sabe trabajar en equipo, porque 1 más 1 no son 2, sino que tiene que saber que cada individualismo no es el todo, o sea, el todo es el conjunto, no es la suma de las partes. Y ese concepto cuesta entenderlo. Por eso yo te preguntaba un poco al principio si habíais tenido un buen líder, un buen entrenador, alguien que os había enseñado a trabajar en equipo, o si era algo, bueno, pues que también habéis ido aprendiendo a medida que habéis ido trabajando conjuntamente. Pero bueno, antes resaltabas que la empatía te parecía una de los pilares clave dentro de ese trabajo en equipo. ¿Qué más resaltarías o cómo le dirías a la gente que puede aprender a trabajar en equipo o qué es lo que tienen que tener en cuenta? Sobre todo los que creen que saben, pero no saben. La autocrítica. Lo primero es la autocrítica y el saber escuchar. Porque cuando alguien cree que lo sabe todo y no da pie a una duda o no da pie a escuchar a nadie, en realidad no sabe nada. Entonces, el entender, las realidades son tan diferentes, la gente tiene tantos conceptos diferentes de lo que le está rodeando y de cómo es una situación, que tú escuchar a un compañero, él va a ver algo que tú no estás viendo y que tú no eres consciente. Y eso te puede aportar. Y lo que a ti te está aportando ya te va a hacer cambiar tu punto de vista sobre todo. Pero ya la persona, si no está atendiendo, si no está dando pie a tener esa duda o a escucharte, no va a haber aprendizaje, ahí no hay crecimiento. Si no hay duda, no hay crecimiento. Si tienes los estándares y el muro de hormigón tan firme, de no, yo lo sé todo, no quiero escucharte porque yo tengo la verdad absoluta, que pasa mucho, no se sabe escuchar. De hecho, la gente oye pero no escucha. Porque en vez de estarte preguntando, en vez de decirte, vale, te voy a responder, o sea, lo que tú me estás diciendo, estoy pensando qué quiero decirte yo, cuando no estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Entonces ese es el problema. Pero yo sí ya tengo el muro aquí de que yo lo sé todo, no sabes absolutamente nada, nada de nada. Y en ese equipo que trabaja también, ¿qué logros conseguisteis? O sea, a nivel competitivo, ¿qué resultados obteníais? Pues ese año ganamos toda la liga, ganamos la regata de la Concha y al año siguiente lo mismo, ganamos toda la liga y ganamos la regata de la Concha. O sea, es la más top. Exacto, sería como aquí en primera división de fútbol, pues yo que sé, ganar la Champions o ganar el Mundial, por así decirlo. A tema de remo de banco fijo, eso es lo más importante que puedes hacer, ganar la liga privada, que es la Liga Euskotren en este caso, y la regata de la Concha, que aquí los que son de Donosti saben que es un día excepcional y un día de los más importantes de la ciudad. Y se vive, se ven los pueblos, se ven los colores de las banderas, se ve el ambiente, es una pasada de día. Y claro, eso lo consigues con trabajo en equipo, pero lo consigues también con mucha autoexigencia también, ¿no? Que tiene su cara oculta. Demasiada autoexigencia. Claro, que al final, o sea, para conseguir resultados colectivos necesitas un rendimiento óptimo también a nivel individual, ¿no? Y cada una se pone pues, metas cada vez más altas. Y a ti eso también te pasó factura en un momento dado, ¿no? Que hemos visto un momento clave con el cual, o sobre el cual se te caracteriza, pero también hay otro, que es cuando, tras conseguir esos logros que decías, explotas, ¿no? Exacto. Hay aquí dos conceptos, que es la autoexigencia positiva y la autoexigencia tóxica. La positiva, la que desde la motivación y desde la realidad a mí me permite crecer. La tóxica, la que busca el perfeccionismo, porque perfecto no hay nada. Algo perfecto es subjetivo, no existe la perfección. Entonces, el saber bailar o el saber moverte con la autoexigencia positiva es la leche. Porque yo crezco, yo estoy haciendo algo con los pies en la tierra y voy consiguiendo objetivos a corto plazo que me los puedo permitir y que sé que son realistas. Ahora, como sea tóxica, buscas un inalcanzable. Entonces, subo, nunca nada es suficiente. Lo único que haces es frustrarte y sentirte insuficiente.
Y eso no te permite crecer, lo único que estás es con el látigo a la espalda de que nunca estás siendo suficiente y nunca vas a llegar, nunca llegas. Y eso es lo que al final me acababa pasando a mí. Yo dejé de disfrutar durante muchos años del remo porque dejó de ser una motivación y dejó de ser una pasión para ser un castigo. Porque era el único sitio que hacía, era el único sitio en el que me sentía válida y donde yo al final no me sentía suficiente porque nunca llegaba a lo que mi cabeza me decía que tenía que llegar. La perfección estaba aquí y yo cuando me acercaba volvía a subir y volvía a subir. Entonces era como infinito, nunca dejabas de escalar. Y eso al final acaba machacándote en todos los sentidos, a nivel psicológico y físico, porque no era una autoexigencia real, era una autoexigencia tóxica. Y eso te derivó en un problema de TCA, ¿no? De trastorno de conducta alimentaria, bastante potente. Exacto, yo ya lo arrastraba durante años, o sea, mi relación con la comida nunca fue buena. Pero sí que es verdad que los deportistas somos un grupo de riesgo para desarrollarlo, por nuestra faceta perfeccionista, por nuestra parte controladora, estructurada, disciplinada. Es como dentro de esa faceta sumamos papeletas para poder desarrollar este trastorno de alimentación. Y sí que es verdad que dentro de los clubs y de los marcos deportivos, la salud mental de los deportistas hasta hace poco era algo que se tenía súper desatendida. Entonces, había la parte física que se trabajaba mucho, pero la parte psicológica que no. Entonces yo desde pequeña me volqué en el remo, yo desde pequeña mi identidad se construyó en el remo, como dije antes, y eso que tenía su parte buena, pero también tenía su parte mala, porque yo no tenía identidad fuera de eso. Y yo lo único en lo que me sentía válida, que me sentía querida y que me sentía que valía para algo, era remando y consiguiendo lo que mi cabeza me tenía que decir que tenía que conseguir para ser buena, ¿no? Para ser la mejor. Porque un deportista quiere ganar. Y el deportista quiere dar lo mejor de sí, quiere aportar lo mejor de sí, bien para el equipo y bien para alcanzar todos los objetivos y las metas que tiene. Pero dar lo mejor de ti, consumiéndote por dentro, no es dar lo mejor de ti, estás dando algo podrido. En ese sentido, y eso es lo que más me costó ver. Y al final fue el pez que se mordió la cola y esa autoexigencia que te decía que empezaba aquí, y iba escalando, iba escalando, iba escalando y acababa en un punto que ya deja de ser saludable y que acaba siendo un trastorno y un problema mental. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente tenías un problema? Cuesta darte cuenta. Yo creo que en el momento que me di cuenta que, aparte de que dejé de disfrutar lo que me gustaba, que no podía yo tomar las decisiones que quería. Cuando al final mi trastorno mental tomaba las decisiones por mí, me limitaba, me controlaba, no era capaz de, pues yo qué sé, de ir ni siquiera con mi madre o que mi madre me hiciese de comer. No era capaz de ir con mis amigos a tomar algo, no era capaz de nada. Si hacía lo mismo todos los días, tenía que hacer lo mismo todos los días por 2. Y llega un punto que te levantas y digo, es que yo no quiero vivir así más días de mi vida. O sea, ya era un punto de tal marco depresivo, de tal destrucción y de tal autoexigencia que digo, yo no quiero vivir más así. Y en ese momento que se te pasan cosas muy oscuras por la cabeza, dices, yo aquí tengo que pedir ayuda porque esto no es normal. O sea, que yo me sienta así, que yo tenga estos pensamientos, no es normal. Y ahí es cuando al final te muestras vulnerable. Pero también está la parte de una cosa es pedir ayuda y otra cosa es dejarte ayudar, que son cosas diferentes. Porque dejarse ayudar es lo complicado. Porque tú piensas que pidiendo ayuda dices, venga, ya está, me lo vais a solucionar, pero no es así. Tienes que, lo que decíamos, buscar esa incomodidad, cambiar, salir de tu zona de confort y destruir patrones y volver a construir otros que tu cerebro no tiene aprendidos, que es lo más complicado. Pero físicamente tú no te veías mal. O sea, que decir, llegó un momento en el que estabas que no podías prácticamente remar, ¿no? Que te dijo el médico que... Exacto. Yo llego a un punto en el que las analíticas eran nefastas y yo ya tenía problemas, me desmayaba a veces y me salió con el cardiólogo de que tenía lo que es la musculatura del corazón tan débil que podría sufrir un riesgo de fallo cardíaco en cualquier momento. Entonces en ese momento yo tuve que parar, estuve meses parada, intentando construir, lidiar con mis demonios, estar con mi cabeza y sobre todo estar con el equipo. O sea, a mí estar con el equipo fue lo que me salvó todo ese año. Y el ser capaz de volver a remar, pero desde la pasión, desde la motivación y construir, ¿no? El acabar de decir, quiero estar con mi equipo disfrutando de lo que más me apasiona desde pequeña. ¿Cuánto tiempo llevabas remando en Orio cuando pasó este episodio? Pues 3 años. 3 años, exacto. Pero ya te digo, si estoy aquí a día de hoy, siempre lo digo, es por el equipo. Porque lo que construí con ellas y lo que ellas me ayudaron en todo ese proceso... Cuando el médico te dice que tienes que parar, que tienes que tomarte, bueno, sí, ¿cómo se encaja a nivel mental? Porque de hecho lo que decía David, no podías remar, que para ti era tu todo, tu mundo en ese momento. Entonces, ¿cómo se encaja eso? ¿Y cómo se afronta el pedir ayuda? ¿En ese momento dices, tengo un problema, o lo intentas ocultar, o cómo lo vives? En el momento ya que digo, tengo un problema,
es como el acto desesperado de por favor que alguien me salve de este abismo. Es como noto que estoy cayendo en un agujero tan negro que necesito que alguien me salve porque yo no sé cómo salir de aquí. Y noto que cada vez voy más al fondo y no sé cómo subir. Y luego la parte de quiero ayudar, o sea, quiero salvarme, pero es complicado. Es muy complicado porque hay una parte de ti que no quiere. Es como, de hecho yo a día de hoy siempre me lo digo, yo cuando tengo dudas de algo tengo que hacer lo contrario que me dice mi cabeza, cuando estoy en un mal momento, porque sé que mi cabeza va a tender hacia esa parte tóxica. Entonces, en ese momento era complicado el que me digas, no puedes remar, no puedes estar aquí haciendo esto, necesitas parar. O sea, yo me subía por las paredes, no sabía qué hacer, porque notaba, mi cabeza me estaba machacando desde dentro diciendo, estás perdiendo, no eres suficiente, no vales para nada, el equipo va a seguir sin ti, tú no mereces estar aquí, como todo el rato machacándote con partes negativas. O sea, todo lo malo que podrías pensar de ti o lo estás diciendo y te lo estás diciendo 24 horas al día. Y ese momento en el que quizás te desvías o quizás te evades, que era el estar entrenando, no lo puedes hacer. Entonces son 24 horas lidiando con tu cabeza. 24 horas, pero sin dormir, a las mañanas. Y yo seguía yendo a los entrenamientos, pero iba en la motora con el entrenador, los veía desde fuera y ahí intentaba lidiar, todos los días llorando, porque al final ves con tus ojos que por culpa de una enfermedad mental yo no estoy ahí dentro. O sea, yo no puedo estar cumpliendo mi sueño porque por culpa de lo que tengo, yo estoy aquí fuera. Y el ser consciente de que tú te has quedado fuera, no porque no te lo has ganado o no porque dices tú no eres buena para el equipo, sino porque yo misma me he destruido, es complicado. Es complicado y muy difícil de gestionar, de lidiar y tienes que darle la vuelta. En el momento que le das la vuelta y dices, vale, es lo que hay. Yo con lo que tengo, con esta situación, ser mártir no me va a ayudar de nada. Estar aquí lamentándome tampoco. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder volver a estar ahí, para poder volver a sentirme yo, porque dejaba de ser yo, dejaba de sentir, dejaba de tener emociones ni por la gente que quería, ni por mi pareja, ni por mis amigos. Era como un muro que solo estaba pensando en las partes negativas de ella misma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para salir de aquí? Entonces, en ese momento digo, no te queda otra que pico y pala, hincar los codos y sufrir. Pero alguna parte de mí me decía, ¿qué es más fácil? No recuperarte y seguir así toda tu vida o otros, solo pensar en 5 o 10 años más sintiéndome de esa forma y pensando esas cosas, digo, es que yo no quiero, o sea, me niego a vivir así. Entonces digo, mejor sufrir un intensivo, voy a tope en la recuperación, intento lidiar conmigo, aprender, saber gestionarme de la mejor forma posible, que es algo que no lo aprendes de golpe, o sea, necesitas toda la vida para ello, pero por lo menos la actitud y la voluntad que yo puse en los primeros meses y el primer año fue lo que me sacó de allí. Es decir, prefiero sufrir de golpe que solo pensar en dentro de 10 años seguir de la misma forma. O sea, un pensamiento a corto plazo en vez de a largo plazo. Y eso fue lo que me hizo salir. Sí, pero hay que tener un pensamiento muy racional en un momento muy emocional. Sí, y no se puede. Hay días que puedes... Es como... Mira, mi psicólogo me decía que la recuperación es como un serrucho, una sierra, ¿no? Tienes días aquí abajo, días arriba, días abajo. Pero tú aquí ya no estás en el mismo punto de partida. Entonces, bajones tienes, días racionales tienes, días más que te puede la cabeza también, pero lo importante es ser consciente que ya no estás en el punto de partida y que por lo menos esa parte de Sandra, no esa parte de mí, que yo estoy luchando porque salga a flote y que la otra más oscura se quede atrás, cada vez ve más luz y no se queda tanto en la oscuridad. Hablando de oscuridad, en ese proceso escribiste este libro que se llama Remando en la oscuridad, donde explicas toda tu oscuridad un poco también, ¿no? O sea, toda la experiencia que nos has contado ahora, bueno, de manera aquí un poco también poética y con muchas metáforas y demás, pero fue un poco terapia también este libro, ¿no? Sí, durante todo el proceso de recuperación a mí me encanta escribir, es algo que me evade y durante muchos años me costaba exteriorizar lo que sentía. Entonces las personas que me rodeaban y que me querían no podían, o sea, era un muro de hormigón y no podían acceder a mí. Entonces yo intentaba escribir y a la psicóloga le daba algunos cachitos y es como, joder, es que esto no del otro día, no he sabido bien cómo explicarlo en la terapia o cómo llegar aquí, pero he llegado a mi casa y he estado pensándolo y he estado escribiéndolo y creo que lo he entendido. Entonces esas partes de entender cómo me siento antes, después, durante, por qué reacciono así, qué me ha derivado el estar así o cuál fue el punto de partida o el detonante que a mí me ha hecho esta reacción. Y eso, el tenerlo escrito y el tenerlo expreso en algún sitio te ayuda mucho a ser... En el momento que lo escribes es una realidad, en el momento que lo dejas en tu cabeza no. Más aparte, cuando tú piensas, la velocidad de tus pensamientos son mucho más rápidos que la velocidad que escribes y por un momento la cabeza está callada. Ya, está concentrada en escribir. Exacto. A mí me gusta una frase, por ejemplo, que pones aquí,
cuando hablas de tu trastorno, que dices, yo no soy esto, no soy mi trastorno, debo grabarme esto en la cabeza, esto no te define. Es un poco lo decías, ¿no? Que no es tu etiqueta, es algo que está ahí contigo, pero no eres tú. Exacto, es parte de ti durante un momento de tu vida, una etapa, porque tú has permitido que se apodere de parte de ti, pero no eres eso. De hecho, hay mucha gente que dice, esa es anoréxica o esa es... Tú no eres eso, o sea, simplemente tienes un problema mental, tienes un trastorno de alimentación que te acompaña durante un periodo malo de tu vida y que seguramente son pensamientos intrusivos que vas a tener durante mogollón de años, pero que vas a tener las herramientas para lidiar con ellos. O sea, no es algo que dices tú, tengo esta etapa y se acaba. O sea, que lo tengo esta etapa, esos pensamientos siguen, pero hablan en bajito. Porque yo ya he hecho ese trabajo interno y tengo esa metodología y esas herramientas para saber silenciarlo, que es la diferencia. Pero el escribirlo, el decir, vale, voy a escribirlo, voy a dejarlo aquí, se lo doy a Yolanda era mi psicóloga, y me dice, joder, yo creo que si lo publicas puedes ayudar a un montón de gente. Porque sí que es verdad que cada vez hay más personas que hablan de trastornos de alimentación y de salud mental, pero no hay algo que hable de emociones. O sea, todo es va al morbo, ¿no? De qué hace una persona que tiene anorexia, qué hace una persona que tiene un trastorno de atracón, qué hace una persona que tiene vigorexia. Nadie habla de las emociones, de qué es lo que sienten, de por qué se sienten así. Porque al final lo que tú ves del problema es la punta del iceberg, pero debajo de todo esto tienes traumas, miedos, inseguridades, situaciones que no has resuelto, baja autoestima, tienes perfeccionismo, tienes autoexigencia, tienes tantas cosas y la gente lo único que ve es como tú estás exteriorizando todo eso que no sabes gestionar. Es al final el control dentro de todo tu descontrol. Entonces yo quería dar voz, por lo menos, a las emociones y a los sentimientos para que la gente viese que no es un capricho, que no es una elección, que es una enfermedad mental, que es la forma que tienes tú de exteriorizar todo el problema que tienes contigo misma. Y eso es lo que quería, que la gente fuera consciente de ello. Y con eso me siento orgullosa porque sé que ha llegado en ese sentido, sin entrar al morbo de lo que es una enfermedad mental. Además te contacta un montón de gente, ¿no? Que está pasando por ese proceso y eres su referente también, le ayudas, le acompañas. Sí, eso para mí es de las cosas quizás que más orgullosa me siento en mi vida. El saber que he aportado algo a alguna oscuridad de alguien, que he ayudado a gente, que gente que ha empatizado, ¿no? Que se ha visto reflejada en lo mismo que yo escribía, porque muchas veces, como no se habla, tú crees que eres tú un bicho raro. Y alguien que está pasando lo mismo dice, ostras, pues yo me siento como tú, quizás no soy yo tan bicho raro. ¿No? O sea, yo me siento así, yo me siento de esta forma, y esta persona también que está en la misma problema que yo, está sintiéndose de la misma forma. Y yo creo que eso es bonito, el ver que sigues siendo parte de algo. O sea, que no eres tan raro como piensas, ni eres una persona apartada de lo normal. O sea, es algo son patrones muy comunes. Y que la gente lo vea y sea consciente y lo sepa identificar. Y esto también ha servido ya no solo para empatizar, sino para prevenir. Para prevenir, ser conscientes de, oye, que tengo una familiar o tengo una pareja o tengo una amiga que está en la misma situación. El entender cómo se siente. Y tú cuando entiendes cómo se siente algo, sabes cómo puedes tratarlo, cómo puedes acompañarle y cómo puedes sostenerlo quizás cuando necesita. Y una vez que empiezas a pedir ayuda y que empiezas a salir de todo ese pozo que estabas viviendo, vuelves al remo, eres capaz de darle la vuelta y de volver a sentirte, bueno, pues parte de ese equipo. Sí. De hecho, el último año no ganamos, quedamos segundas, tanto en la Concha como en la Liga, y yo son las regatas que más he disfrutado desde hacía mucho tiempo, porque me centré en disfrutar del equipo, disfrutar de lo que me apasionaba después de toda la oscuridad que pasé durante todo ese tiempo. Y fue como, yo me quiero ir de remo, quiero dejar de remar cuando yo quiera. O sea, no cuando mi enfermedad o mi cabeza me diga o me obliga a dejarlo, ¿no? Porque al final, yo sí llego a dejar en el momento que me dicen, no puedes remar, no era mi elección. Yo quería irme con buen sabor de boca y decir, ahora yo sí que me puedo ir, después de disfrutar y después de estar con mi equipo y después de estar en sinergia todas juntas, haciendo lo que más nos gusta, rodeadas de personas que queremos, que eso es lo más bonito. Y ahí dije, vale, ahora es el momento de irme y dedicarme a otras cosas, seguir con este proceso de recuperación, seguir lidiando conmigo y disfrutar de otras cosas que llevo muchos años sin hacer, porque el remo también te quita mucha vida y te quita pues tiempo dedicárselo a otras actividades que a día de hoy disfruto, que a día de hoy practico 20.000 y he aprendido a hacer un montón de cosas, pero el remo, es decir, ahora dejo, pero dejo porque yo quiero. Y para alguien que el remo lo era prácticamente todo, que estabas 5 horas al día, que era, bueno, pues tu sueño, ¿no? Desde que eras una niña, cuando decides dejarlo, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo empiezas a pensar quién es Sandra, va a escucharte y a decir qué hacer? Cuesta mucho, sobre todo porque yo al final aquí estaba sola,
todo mi entorno era de remo, todas mis amigas, mi pareja era de remo. Yo dejo todo, es como que necesito hacer una desintoxicación, me alejo, me vengo a vivir a Donosti y digo, vale, o sea, necesitas conocer más gente, estar a tu bola, conocer otro deporte, estar a otros deportes. Entonces probé diferentes cosas. Empecé a correr en la montaña, que eso me salvó un montón a nivel psicológico, y luego intenta descubrir quién eres. Porque una parte de mí me hacía sentir vacía. Es como, Sandra era remo, yo no sabía lo que era ser Sandra sin ser remera. No sabía lo que era no tener mi entorno ni mi equipo de remo, porque estaba acostumbrada a siempre estar sostenida por un equipo. Entonces, ahora empezar el camino sola e intentar saber acompañarme a mí misma, que eso es lo complicado, porque dices, voy sola, pero intento aprender y disfrutar del tiempo conmigo misma. Y el primer año fue un poco fastidiado en ese sentido, porque te sientes sola. Es así, pero luego va saliendo. Al final, salir de tu zona de confort es lo que tiene. Tienes que destruir para poder construir. Y dentro de esa construcción ha habido momentos más incómodos y momentos más cómodos, pero a día de hoy estoy muy contenta. Yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Me sorprende, que siempre lo digo, que tal y como estaba psicológicamente en ese momento, me mantuve bastante fuerte a la hora de dejar. Porque quizás una parte de mí hubiese vuelto. De hecho, al año siguiente tuve muchas dudas de si volver o no, pero en el momento que tenía entre una balanza de esto te va a quitar todo este tiempo, lo disfrutas un montón, te apasiona y lo quieres, estás con gente que quieres, o esto, que es algo inexplorado, algo que no sabes si te puede gustar, si puedes conocer gente que puedas querer o que puedes hacer en un futuro. Entonces al final di más paso a lo desconocido y a conocer sitios nuevos y a explorar que a algo que ya tenía, que era mi zona de confort. Y empezaste con el triatlón además, ¿no? Sí. Bueno, es una historia bastante larga. Bueno, larga no es corta, pero yo empecé primero a correr en montaña. Después de correr en montaña, ahí fue cuando me entré en ASICS, en la marca de ASICS, y empecé a competir en montaña. Y luego, como ahí hay gente que hace más asfalto que montaña, íbamos a los meetings y tal, y yo empecé a hacer asfalto. Empecé a correr más carreras de asfalto y tal, y me compré una bici. En esa bici empecé a andar en bici, me gustaba, soy malísima en bici, siempre lo digo. Y nada, y tenía una amiga que ella hace Ironmans y me decía, tienes que hacer un triatlón, no sé qué. Y yo, ¿qué? Si no sé ni nadar. Empecé 2 semanas antes a nadar de mi primer triatlón, que hice un sprint, que es uno pequeñito en Pirineos, que es uno de mis sitios favoritos, en Sallent de Gállego. Hice ahí mi primer sprint y dije, joder, esto es la leche. Haces 3 cosas diferentes, es súper dinámico, no es nada monótono, disfruto un montón y no tengo que rendir cuentas a nadie porque aquí ni nadie me conoce, ni tengo que ser la mejor, ni tengo que ser buena, es como soy parte de y disfruto del proceso. Y ahí me enganché y estuve todo el año pasado dedicándome solo a triatlón. Y este año ahora no tenía en mente ninguno, tenía en mente algún duatlón, pero poco más. Pero es un Ironman también, hace poco. El año pasado. El año pasado. Sí, que eso en sí lo tomé mucho como proceso de crecimiento. Lo que quería con ello era demostrarme a mí misma que podía volverme a poner a alto nivel, que podía volverme a exigir horas de entrenamiento y mucho tiempo de entrenamiento sin volver a caer en esa parte tóxica. Entonces ahí hice un máster en ese sentido, porque dije, vas a estar mucho tiempo tú sola, los demonios van a aparecer, porque los demonios están ahí, y en el momento que vuelves a entrar en la rueda, aparecen. Pero me lo llevo como aprendizaje de, vale, he sacado la mejor versión de mí, he llevado mi cuerpo al límite, pero sin volverme a quedar atrapada al otro lado de esa línea, que es como estuve durante muchos años. He sabido jugar con esa línea, he dado mi mejor versión, he disfrutado desde el minuto 1 y en ningún momento he vuelto a caer en conductas tóxicas o en conductas que eran negativas para mí. Simplemente lo llevé desde un equilibrio. Y en ese aprendizaje dije, pues estoy preparada para hacer lo que yo quiera. Porque siempre me daba miedo el volver a exigirme o el volver a algo que fuese muy extenuante por si acaso mi cabeza volvía a aparecer. Pero en ese momento fue el completo aprendizaje de estás lista. Aunque esa voz siga a veces, que sigue, pero estás lista y sabes lidiar con ella y eres tú más fuerte que ella. ¿Y qué diferencia fundamental ves? Antes decías trabajo en equipo y eras el exponente máximo de trabajo en equipo. Claro, ya eras pasado a deporte individual. ¿Cuál es la principal diferencia que tú ves entre uno y otro? Mucha. La principal diferencia sobre todo es la disciplina y la soledad. Es como, a mí me encanta pasar tiempo sola a día de hoy, pero después de venir de estar muchos años, que tú vas a entrenar, siempre estás con gente y tu objetivo cuando estás compitiendo, aparte de ganar y dar lo mejor de ti, es el aportar al equipo. Entonces, en el momento que estás haciendo un deporte individual, dices, me tengo que aportar lo máximo a mí misma. O sea, todos los días sabes que tienes que entrenar tú sola, a menos que tengas algún acompañante, pero es raro que alguien te acompañe 6 horas en bicicleta, te puede acompañar a 2 horas si quieres y ya está. Entonces es complicado encontrar a alguien que te acompañe en ese proceso y que lo viva contigo.
Y dentro de eso, el no tener a alguien detrás para esos días que tienes un mal día o alguien que necesites tírame o alguien échame una mano que hoy estoy flojita, los días Estás tú sola. estás sola. Entonces ahí tienes que sacar la disciplina para adelante, tienes los objetivos claros, las metas claras y tienes que sacar esa resiliencia de ti para dar lo mejor de ti los días que tienes tu 20%, porque ese 20% es el 100% que tienes ese día y tienes que ser consecuente con ello. Pero es complicado. Es complicado. Pero a ver, yo tengo que decir que de esa autoexigencia tóxica me vino una disciplina muy buena. Yeah. La vida del autónomo. En el fondo. Exactamente. Pues relacionado con eso y viendo que ya tenemos que ir terminando, Eso te iba a decir. vamos hacia la última pregunta, que es un poco hacia ese autónomo o hacia ese empresario, directivo, emprendedor que nos está escuchando. ¿Qué mensaje le lanzarías de todo lo que hemos hablado o incluso de Yo algo voy a hacer un que no inciso veas? y antes de esto te voy a recordar nuestras cartas. Sí, tenemos cartas, pero tenemos poco tiempo. Venga, vale, pues pasamos. Venga. Vale. Yo creo que lo primero, si es autónomo, que sea resiliente, o sea, que piense que todo va a pasar, que si sigue pico y pala dando pasitos pequeños, pero aunque sean pasitos pequeños a pasitos grandes, cada día es diferente, pero que tenga el objetivo claro y sobre todo que tenga esa proyección clara hacia lo que quiere. En el momento que tienes diferentes metas y diferentes objetivos es complicado. En el momento que te proyectas hacia algo es lo importante. Y ahora, si tienes personas a tu alrededor que trabajan para ti o que trabajan contigo, el saber estar con ellas y aportaros y enriqueceros mutuamente. Yo creo que eso es lo principal. Si estás solo, pues proyéctate con mucha disciplina y siendo consecuente con todo lo que vas a hacer. Y si tienes la oportunidad y la suerte de estar rodeado con un equipo, pues enriquecerte todo lo que puedas del equipo y aportar lo máximo posible. Pues con estos mensajes nos quedamos. Muy bien. Mil gracias, Sandra. Un placer haberte Muchas tenido. gracias. Sí, sí, ha sido un placer. Y nada, pues seguimos. Qué ricasco.